Muy buenos días, profe, ¿cómo está doctor. usted? Qué placer tenerle en Super Matinal. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación a este tan escuchado y tan visto programa en la provincia de Puerto Plata. Gracias. De inmediato vamos a entrar en materia y como conversábamos anteriormente, ha habido una disputa o contrariedades de partes con relación a la obligatoriedad de la vacuna. Esto ha generado, usted sabe, en la sociedad un poquito de controversia porque hay un sector que dice que es legal que se apruebe la vacunación de manera obligatoria y otros que dicen que es inconstitucional. Y usted como jurista en esta área justamente del derecho constitucional, ¿cuál es su parecer? Mira, Jezabel, los temas de derecho constitucional no son pacíficos, es decir, son controversiales. Y ese es un punto, esa es una discusión sumamente controversial. Hay una parte de los abogados que plantean de que hay un derecho a no aceptar la vacuna. El artículo 42, numeral 3 de la Constitución. 42, numeral 3 de la Constitución que dice que una persona puede, a través del consentimiento previo, ser sometido a procedimientos médicos. Exactamente. Uno interpreta que una persona se puede negar a vacunarse. Muy bien. E incluso este sector de abogados que han opinado en los medios de comunicación no son constitucionalistas, la mayoría son penalistas, son laboralistas, etcétera, han afirmado de que en ese caso cualquier ciudadano se puede negar partiendo de ese artículo 42, numeral 3. Sin embargo, la Constitución no se le puede aplicar los criterios o los mismos criterios de interpretación de la ley, puesto que la Constitución primero es un pacto que busca la integridad de todos en la sociedad y segundo, los derechos fundamentales no son reglas. Y como no son reglas, no se puede hacer una interpretación donde haya una única solución posible a un caso crítico. Fíjese, estamos viviendo en una situación crítica, en un estado de excepción y sobre todo en un estado donde una pandemia ha puesto a la humanidad completa y al mundo entero en vilo, ha arrodillado a los gobiernos. Sin duda. Ha destruido la economía de la mayoría de los gobiernos y también han muerto muchas personas. Se supone que aquí vamos a llegar a las 300.000 personas infectadas de este virus. Sin embargo, cuando uno analiza el artículo 42, numeral 3, que como le dije anteriormente, no se puede interpretar conforme a los criterios de la ley porque estamos hablando de una constitución. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, es una constitución y la Constitución tiene sus propios criterios de interpretación y esos criterios de interpretación están contenidos en el 74.3 de la Constitución. Para allá voy, doctor, porque... El 74.3 de la Constitución. Entonces, ese texto, 42.3, no se puede interpretar de manera aislada. Es decir, no se puede interpretar a retazo, sino que ese texto hay que compatibilizarlo con otras disposiciones contenidas en la Constitución. Y lo primero es que tenemos que ir al preámbulo de la Constitución de la República. Y en el preámbulo de la Constitución de la República hay una serie de principios de solidaridad, principios de orden, principios de justicia. Cuando hablamos del principio de solidaridad, es que mis derechos particulares, mis derechos individuales, o el ámbito del ejercicio de los derechos individuales, no pueden ir más allá, que yo pueda invadir los derechos de los demás. En primer lugar, es decir, yo tengo que tener, por ejemplo, empatía con los demás ciudadanos. Pero doctor, pero eso que usted dice de tener empatía y solidaridad, se pudiera interpretar como que no es obligatorio, porque la empatía es algo que nos nace, ¿no?
O ese preámbulo de la Constitución lo que hace es como que sea de manera obligatoria. Claro, claro, porque ahí hay unos principios, por ejemplo, en el preámbulo, como por ejemplo la solidaridad, el orden público, por ejemplo, la paz, que son principios, que son derechos fundamentales. O sea, el Muy Estado bien. debe garantizar, primero, el orden público, segundo, debe establecer un gobierno donde la solidaridad también sea un fundamento. Así como hay un derecho a la integridad personal, numeral 3, también el Estado debe mantener el orden público. Bueno, que de hecho en esa misma Constitución, en el artículo 61, si no me equivoco, Sí. corríjame, creo que el numeral 1 y 2. Voy para allá, Isabel. Ah, Voy bueno. para allá. Sí, Pero hay Porque que ver. yo misma entiendo, y por eso es bueno que usted nos aclare, sí. que si se obliga a la sociedad a vacunarse, si esto se hace como por ejemplo el Senado de la República, que más adelante vamos a ampliar eso también, ha dispuesto que sea de manera obligatoria, o si no, traerá consecuencias, porque obviamente cada prohibición trae consigo medidas restrictivas, ¿no? Para Correcto, poder aplicarlas. correcto. Allí yo pienso que puede haber un tema de que se violenten algunos derechos fundamentales, ¿o no? Pero hay algo, permíteme saber. Doctor Juan Fernández de este lado. Doctor, Sí, sí. siempre nosotros decimos que todo lo que es ley adquiere carácter de obligatoriedad. Sí, pero Sí. fíjate una cosa, eso también es criticable. Déjenme continuar en la línea. Está bien, doctor, desarrolle. Sí, miren, el artículo 61, partiendo de esos principios que están contenidos en el preámbulo de la Constitución, que la gente se olvida del preámbulo de la Constitución, pero el preámbulo es sumamente importante, puesto que los derechos fundamentales se van a interpretar conforme a esos valores contenidos en ese preámbulo: solidaridad, orden público, justicia, etcétera. El artículo 61 habla del derecho a la salud, y el derecho a la salud es un derecho colectivo, es un derecho que corresponde a todos en una sociedad determinada. Y dice que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas. Entonces, tú tienes por un lado que las personas tienen la posibilidad de negarse a vacunarse, y por el otro lado tú tienes otro derecho que indica que el Estado debe proteger la salud de todos. Se contraponen. Doctor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se debe compatibilizar esos dos derechos fundamentales. Doctor. Compatibilizar, armonizar. Entonces, el Estado debe garantizar la salud de todos los ciudadanos. Entonces, fíjense una cosa. Una persona que no se quiera vacunar, bueno, está bien, tú no te quieres vacunar, pero entonces tú no puedes ir a un lugar público para poner en peligro a las demás personas, porque no has cumplido con una obligación. Porque fíjense, hay derechos fundamentales, pero también hay obligaciones por parte de hay deberes por parte de los ciudadanos. Sí. Doctor, ahí es que yo quisiera llegar, doctor, porque estamos muy cerca, estamos en el artículo 61. Me gustaría que, ya que es tan conexo con este caso, el artículo 64, que establece también los deberes ciudadanos, porque el artículo 64 lo dice muy claro. La ciudadanía debe acogerse al plan que trace. En ese caso, cuando se dictó esta ley, era Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, que habla sobre el asunto de la vacuna. Entonces, ahí hay que ver, doctor, también, el derecho es un derecho fundamental y es un compromiso del Estado de proveer salud al ciudadano. Pero el ciudadano también tiene que aceptar cuando se le dice que tiene que suministrarse tal o cual vacuna para prever, ¿verdad? Para prevenir una infección o un virus, una enfermedad cualquiera. Pero fíjense una cosa, el artículo 29 de esa ley que usted menciona, de la ley general de salud, en el literal A habla de que las personas deben respetar la salud de otras personas, evitando realizar actos, efectuar o intervenir en actividades perjudiciales para la salud. Es decir, ahí habla de un deber. Ahora, fíjense una cosa, el Senado no puede tampoco limitar esos derechos a través de una resolución. O sea, debe hacerlo a través de una ley
y una ley orgánica. Porque esa es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con la restricción, por ejemplo, del derecho, por ejemplo, a la integridad física. Es decir, bueno, usted no se quiere vacunar, bueno, entonces le vamos a restringir que usted pueda ir, por ejemplo, a lugares públicos. Vamos a restringir que usted pueda tener algunos servicios, por ejemplo, públicos, porque debe haber, obviamente, deberes, derechos y deberes en este caso. Así Usted es. está poniendo en peligro los derechos de los demás, y Sí. sobre todo el derecho a la salud de manera Sí. colectiva de los demás. Sí. Fíjese que el 74.4 dice que cuando hay conflictos entre derechos, entonces lo que se tiene que hacer es una armonización. Y en derecho constitucional y también en el derecho público existe un principio o un derecho que también es un principio que informa también la interpretación constitucional, que es el principio de necesidad. Ahora estamos viviendo tiempos críticos, tiempos donde una pandemia ha matado a muchas personas, que ha llevado a muchos familiares de nosotros, muchas veces por la irresponsabilidad ciudadana de no someterse, por ejemplo, a las reglas de prevención que ha dispuesto el gobierno, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, una pandemia que ha paralizado no solamente la economía en la República Dominicana, sino a nivel mundial, que tenemos que salir, por ejemplo, de esta situación, porque esta pandemia está apuntando al orden público y a la paz social, porque si esto continúa, si la pandemia se extiende por otro año, aquí puede haber una situación crítica en materia sanitaria. Sí, así es. Y sanitaria también. Doctor, pero sí. Una pregunta. Entonces, en esta misma tesitura, sobre el artículo 61, sus numerales 1, 2 y 3, que habla justamente del derecho a la salud que tenemos los dominicanos y que explícitamente dice, creo que en el numeral 2, que el Estado deberá velar por la salud de todos y habla de las situaciones de crisis sanitaria, lo tipifica. Entonces, allí se pudiera dar no sé, un concurso de leyes o algo así, porque fíjese que en el 42 habla del derecho que tienen los ciudadanos a decidir qué tratamiento médico pueden suministrarle a su cuerpo, pero entonces el 62 habla de una crisis sanitaria donde el Estado tiene que velar por la salud de todos. Y allí hay como una contraposición de un artículo y otro en la misma Constitución de la República, aparte de que nosotros somos signatarios de diferentes tratados internacionales donde habla justamente del respeto a ese artículo 42 de que los ciudadanos no pueden ser obligados a someterse a ningún tipo de tratamiento si no lo consienten. ¿Cómo entonces se maneja esta situación cuando tenemos prácticamente un concurso de derechos aquí, de leyes? No es de leyes, sino porque concursos de leyes se da ya, obviamente, con las leyes. No estamos hablando de una ley común y corriente, estamos hablando de una constitución de la República. Sí. Okay. Donde los derechos fundamentales no se pueden considerar reglas, como por ejemplo el artículo 295 del Código Penal, que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Eso es una regla. Cuando hablamos, por ejemplo, de derechos fundamentales, son principios, no reglas. Y como principios muchas veces no tienen, por ejemplo, una conducta regulada. O sea, cuando usted ve, por ejemplo, el derecho a la salud, usted va a ver que no hay una conducta como matar, por ejemplo. Sí. O como el derecho a la salud, garantizar el derecho a la salud. Es decir, no se especifica la parte del hecho regulada en este caso. Entonces, ahí es donde está, como que es que no hay como un mecanismo. Fíjese qué es lo que uno puede observar. Hay un mecanismo. Lo que se tiene que hacer en este caso es ponderar. En materia de derecho constitucional, o sobre todo en la interpretación constitucional, existe un mecanismo que se denomina ponderar. Y eso está contenido en el artículo 74.4 de la Constitución, cuando dice muy claramente que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable. Y luego dice, a la persona de los titular de los mismos, y en caso de conflicto, vean esta última parte, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar
los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Fíjese que en el artículo 42 y en el artículo 71 hay dos derechos fundamentales que han entrado en conflicto. Sí. Lo que se tiene que hacer en ese caso es ponderar. Y ponderar significa cuál es el derecho que debe tener una carga argumentativa, es decir, cuál debe tener mayores razones. ¿Qué es lo que más conviene? Y O cuál el es de que más mayor conviene, valor. cuál es el que tenga más valor para poder aplicarse. Entonces, nosotros- ahí, doctor, entre la integridad, que pudiéramos llamarle así, del cual ese supongo que es el artículo 42 Sí. guarda, ¿no? La Sí. integridad, ¿verdad? Y entre la integridad, salud, sí. la salud está por encima, ¿no? Digo, porque Bueno, si violentamos ese principio de la salud, pudiéramos traer consigo muertes, que es el principal bien jurídico a proteger. O sea que en ese sentido podría ser el de mayor valor. Doctor, lo que nosotros podríamos plantear es, porque ningún derecho está por encima de otro. Lo que hay que buscar son razones poderosas en la cual uno de esos derechos va a derrotar al otro. Es como una competencia, para que la gente entienda mejor. Uno va a una competencia y el que tiene mayor fuerza, por ejemplo de boxeo, el que tiene mayor destreza, resistencia. va a ganar en ese pugilato. En este caso, cuando entran en conflicto dos derechos fundamentales, hay que buscar, en este caso particular, en esta situación crítica, cuál tiene mayores razones para ser aplicado. Y en este caso, quien tiene mayor razones para ser aplicado no es el derecho individual a la salud, Sino el colectivo, sí. es el derecho colectivo, porque ese derecho colectivo, el derecho a la salud, el derecho que el Estado tiene que garantizarle a todos nosotros una salud, también va conectado con el orden público, va conectado también con la paz social y también con el principio de solidaridad. Doctor. Cuando una persona, por ejemplo, no se vacuna y quiere continuar su vida como si nada sucede, Este es el problema. esa persona no está siendo solidaria con otros ciudadanos. Y violentan mi derecho a la salud. Doctor, lo que observamos nosotros es, y usted me corrige, Sí. que aquí, mire, hay ciertas incongruencias, hay ciertos baches que abren algunas aristas. Mire, Sí. por un lado tenemos los derechos que están consagrados, Los que fundamentales. son inherentes al ciudadano. Muy bien. Claro. Y nosotros decimos, ok, estamos totalmente de acuerdo. Derechos consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en todas partes del mundo. Eso lo sabe todo el Claro. mundo. Eso no se discute. Pero por otro lado está lo que dice la Constitución en lo que respecta a deberes. Entonces, hay una ley general de salud que es la 42-01, que en su artículo Correcto. 29 expresa lo que ya usted ha citado, ¿verdad? Sí. A nosotros lo que nos parece es que aquí tiene que haber una afinidad, tiene que haber un marco de discusión en el cual nos podamos poner de acuerdo y fijar, claro, establecer hasta dónde llegan esos derechos fundamentales, Exacto. hasta dónde es viable, factible que el ciudadano cumpla con el deber. Entonces, hay que ver, porque esta es una situación extraordinaria. Esto no lo habíamos vivido, doctor. Sí, claro. Esta no es una situación como cualquiera. bien usted dice, es una situación donde hay prácticamente un estado de necesidad colectivo. Exacto, el estado de necesidad. Usted me entendió Necesidad. ahora. Sí. Ahí es que me va. Y es como usted dice, o sea, el artículo 75 de la Constitución habla de que todos los ciudadanos tienen que acatar la Constitución y las leyes de la República. Y acatar significa que la gente respete las leyes. La Ley General de Salud habla que toda persona, todo ciudadano debe respetar la salud de otras personas. Sí. Lo dice claramente el Claro. artículo 19. Evitando realizar actos, oiga bien, y efectuar o intervenir en actividades perjudiciales para la salud de los terceros. O sea, mi comportamiento debe ir dirigido a preservar la salud de los demás. ¿Por qué? Porque si yo preservo la salud de los demás, estoy reforzando el principio de libertad, que es un principio de libertad, el principio de libertad que también está contenido en el preámbulo y es un derecho fundamental. Ahora bien, doctor, Sí. dos cosas. Dos preguntas en una. Entonces, ¿el estado de necesidad puede provocar
que algunos derechos fundamentales puedan ser suprimidos? La siguiente pregunta ahí mismo, para que me la... Claro que sí, Sí. claro que sí. Yo diría El toque más de que queda la necesidad. Yo diría el derecho de necesidad o el principio de necesidad. Es un principio constitucional, que va más allá del ámbito penal. Bueno, de hecho, en el mismo ámbito penal, cuando una persona Sí. se ve en el estado de necesidad de para preservar su vida, prescindir de la vida del otro, eso es... Exactamente. O sea, yo como Estado tengo que garantizar el orden público, Sí. la paz social, tema. tengo que garantizar que esta pandemia no lleve a esta sociedad a un caos total. Pero porque- bien, doctor. Entonces, en medio Pero- de eso, la otra pregunta era, con relación a esta prohibición del Senado, que ya usted explica que a través de una resolución no se puede, sino que Sí, tienen sí. que emitir una ley orgánica. Pero en dado caso de ser así, esto, bueno, pero está bien, ya está contestada, porque suprimiría algunos derechos fundamentales como la libertad, el tránsito, como la libertad del ocio que tienen las personas también, porque se le prohibiría entrar a algunos lugares, pero como ya bien ha dicho, el estado de necesidad va a suprimir ciertos derechos fundamentales. Claro que sí, pero será momentáneamente. Y además, Sí. déjeme decirle algo. Hay que Eso aclarar es que es una situación de momento. Sí, el Senado está solicitando al presidente Luis Abinader para que limite esos derechos. Yo creo que en cuanto al procedimiento, no es correcto lo que está haciendo el Senado, porque dice que los derechos fundamentales solamente pueden ser limitados por ley. Ok, O sea, yo o sea que estoy esta partiendo de resolución que no tiene carácter no de tiene- obligatoriedad. No tiene carácter porque no es una ley, tampoco es una ley orgánica. Es decir, fíjese que el 74.2 de la Constitución dice que solo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse un derecho fundamental. Entonces, si no es una ley orgánica, en virtud del artículo 112 de la Constitución, y si no es por ley, no se puede limitar o alterar un derecho fundamental. Entonces, cuando el legislador, porque el legislador puede hacerlo, el legislador puede limitar un derecho fundamental, en este caso puede crear una ley provisional, qué sé yo, obligando a las personas a vacunarse, obligando a las personas que si no se vacunan, no poder disfrutar de algunos servicios básicos públicos o no ir a lugares públicos a través de una legislación. El Congreso Nacional podría limitar ese derecho a la salud, como hemos estado hablando. Doctor, lo que uno interpreta de esta situación, que es lógico que es extraordinaria, por eso mucha gente dice que se le están violentando sus derechos, olvidando que cuando entramos en un estado de emergencia, se pierden ciertos derechos. Sí, pero el estado de manera emergencia y el natural. estado de necesidad no es el mismo. Sí, pero es que en este caso nosotros estamos hablando de una ley sustantiva, pudiéramos decir. Cabe el término aquí. Claro, Doctor. claro. La Constitución es la ley sustantiva. Exactamente, Es la porque ley es que en este está por encima de las caso demás leyes. a nosotros nos parece que es la importancia en este momento del cumplimiento a lo que esa ley establece, a lo que se requiere en el momento, dadas las circunstancias actuales. Nosotros no tenemos que mirar para otro lado. Yo pienso que lo que la sociedad dominicana debe hacer es un esfuerzo por cumplir con esa ley sustantiva. No, claro que sí, claro. Debe hacerlo, pero por ejemplo, si se va a restringir, por ejemplo, la entrada en los espacios públicos de una persona que no se haya vacunado, bueno, eso tendría necesariamente que regularse este tipo de hechos o de conductas, por ejemplo, que son conductas hasta en cierto modo irresponsables, porque fíjense, la única manera de salir de esta crisis sanitaria es que la sociedad pueda alcanzar lo que es la inmunidad colectiva. Sí. Y la inmunidad colectiva es decir que todos estemos inmunes al virus. Ujú. Y la inmunidad colectiva solamente se alcanza es a través de la vacunación masiva, Así es. de que todos se puedan vacunar. Doctor, Doctor, una pregunta, porque se Sí. están generando algunos debates. Por ejemplo, vamos a ver si usted nos comprende. Sí, Yo tengo un restaurante, por ejemplo,
Y Jezabel es una persona que no se ha vacunado. Sí. Y yo digo que a mi restaurante Jezabel no puede ir porque no está vacunada. ¿Me reservo yo el derecho de admisión en mi negocio en ese sentido? Claro. Bueno, tiene necesariamente que haber una legislación que pueda obligar por ejemplo, los dueños de ese negocio, a los dueños de negocios, a prohibir la entrada de una persona que no lleve su pasaporte, en este caso, su ficha de que fue vacunado, de que se le suministró las dos dosis de la vacuna. Pero para eso tiene que haber una ley que limite ese derecho fundamental. Si no existe la ley, no lo puede hacer el dueño de negocio. Si no existe una ley orgánica, no cualquier ley, sino una ley orgánica en virtud del artículo 74.2 y 184 de la Constitución, no puede. Es que tú estás violando mi derecho al No, ocio. porque es que eso se está discutiendo. Estamos escuchando que ya algunos dueños de negocios, algunas áreas y algunas empresas están diciendo a las personas que no están vacunadas no le van a dar empleo y no se le va a permitir el acceso a ciertas áreas. Entonces, ahí vamos a tener el cuento de nunca acabar. Bueno, pero imagínense, también ellos pueden interpretar lo que es el artículo 29, por ejemplo, de esa ley, pero de la ley de salud. Es que para hacer eso es necesario de que haya una ley limitando esos derechos fundamentales, que hay que aclarar lo siguiente: estamos viviendo un estado de necesidad. Sin embargo, los derechos limitados en el estado de necesidad no son esos derechos contenidos en el artículo 42 de la Constitución de la República. Pero todos los derechos fundamentales pueden ser limitados a través de una ley. No por resolución como el Senado plantea, sino a través de una ley orgánica. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su intervención, muy interesante y sobre todo que ha podido informarnos y orientarnos en torno a este caso que ha traído tantas aristas. Claro, bueno, y déjeme terminar algo. Sí, hay un principio que se llama el principio de previsibilidad, que no está contenido en la Constitución. ¿Principio de previsibilidad, pero el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se ha referido en variadas ocasiones. Este principio tiene que ver con que el gobierno o el Estado debe prever las consecuencias de una situación o de un fenómeno o de un hecho. En este caso, fíjese, la pandemia puede conllevar o puede llevar a esta sociedad a una catástrofe de insalubridad. Por ejemplo, imagínense, nosotros estamos al borde ahora mismo de que los hospitales colapsen. Los hospitales colapsen. Por ejemplo, cada vez que nosotros vemos las estadísticas de salud pública, que ellos la publican diario, usted ve que ya estamos por encima del 60%, por ejemplo, de los ventiladores mecánicos. Si se llega a un 100%, ya, esto va con un crecimiento exponencial en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Aquí los hospitales pueden colapsar y eso puede llevar a una catástrofe donde pueden morir muchas personas. Ahí está el caso de la India. En el caso de la India, donde pudimos comprobar a través de los medios de comunicación y las redes sociales de que los muertos desbordaron las funerarias. Tuvieron necesariamente que hacer enterrar a los muertos al aire libre mediante fosas comunes, y eso puede suceder en la República Dominicana. Entonces el Estado se debe regir por un principio previsor. Incluso los tribunales constitucionales han declarado constitucional leyes a todas luces claramente inconstitucional por el hecho del principio de previsibilidad. Es decir, si yo declaro inconstitucional una ley, esta ley me puede conllevar a un caos en la sociedad, porque esta un ley, caos que es previsible, que se ve que va a venir. ¿Cómo? Un caos que es previsible, por eso de previsibilidad, o sea, que se ve venir. Exactamente. Entonces por ese hecho, por el principio de previsibilidad, de que el Estado tiene que analizar y debe verificar las consecuencias, por ejemplo, de esta enfermedad,
también es otro punto fuerte también para que el derecho fundamental del artículo 71 de la Constitución sea aplicado por encima del derecho a la integridad física. Sí. Muchas Bueno, gracias, doctor, le agradecemos infinitamente ese gran aporte que usted ha hecho a la sociedad dominicana a través de este programa. Gracias, de verdad. Este espacio Siempre estará certero. siempre a su disposición y en el momento que usted necesite expresarse, No, transmitir. que el ¿Cuál? doctor sabe que debe venir, porque hemos pautado muchas veces que tenga un espacio aquí para venir a tratar temas interesantes como estos de manera semanal. Bueno, doctor, Claro. Sí, muchísimas usted sabe que le gracias a ustedes. apreciamos y le invitación. admiramos mucho. Bueno, ahí teníamos, señores, al doctor Víctor Horacio Mena Graveley, una figura versada de gran connotación en las lides del derecho, tanto en derecho penal, constitucional, civil, una figura, no cualquier cosa, ¿verdad? Se acabó el Y- programa. y don Ya Víctor, ustedes saben, vacúnense es una ahora. Biblia, don Víctor Mena Graveley. Vamos a resumir lo que dijimos. En materia ya más Más llana, más llana, más más llana. popular. Vacúnese ahora, que no lo van a obligar, para que después no tenga que ir de manera forzada. Porque prácticamente lo que aquí se dijo es que sí, se puede obligar a la población Porque a esa es la vacunarse necesidad. por el estado de necesidad en el que todos estamos involucrados. Vacúnense, que la Si usted vacuna no tiene una no ha limitación, matado a nadie. En mire, cambio, el COVID ayer mató a 14. si usted no tiene una limitación física que le impida, porque ya eso es otra cosa, vaya y póngase la vacuna, déjese de estar de tosudo, que lo único malo que tiene la vacuna es que usted no se la ha puesto todavía. Vaya. Bye bye.